Muy bien. Esto va a ser un círculo de estudio. Está excelente. No va a ser una predicación. Quiero que estén tranquilos, relajados, ¿no? Aquí más. Y me dan calorcito porque tengo frío, no me puse suerte. Yo lo voy a grabar. Estas 24 horas han sido atípicas para mí. Porque comenzamos aquí un devocional en la mañana, ayer, en la mañana, y luego en la tarde prediqué en un culto de campaña ayer lunes, que no es domingo, en un culto de alcance, y luego estoy aquí a las 3 de la mañana otra vez, y digo, es bastante atípico, pero sí, no me ha dejado dormir. El domingo prediqué 2 veces, entonces digo, bueno, esto es una verdadera bendición. Ya me fui a sentar allá para hablar con Dios y preguntarle sobre muchas cosas, porque la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, pues que se lo pida a Dios. Y mi tierra pues es desde Chiapas hasta Tijuana. Digo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Realmente qué quieres? Años no me quedan muchos, tal vez 10, 20, si me va bien. Entonces digo, hay que aprovecharlos al máximo. Dije, bueno, por eso estoy aquí a las 3 de la mañana, porque no es tiempo de dormir, es tiempo de actuar, ¿verdad? Hechos capítulo 12, que es el que quiero compartir con ustedes. Y es un tiempo para reflexionar sobre... Sí. 12. 12, Hechos 12, como los 12 apóstoles. Y poder compartir con ustedes este tema para mí es importante. Nos habla de los tiempos y de los procesos, de la forma en que Dios trabaja con nosotros. En Hechos 12 narra la historia del primero de los discípulos que es sacrificado, que es Jacobo. Un día se le acercaron a Jesús, la madre de Jesús, la madre de Jacobo y Juan, y le dijeron, Señor, le dijo ella, Señor, yo quiero que cuando tú vengas en tu reino, uno de mis hijos se sienta a tu derecha y otro se sienta a tu izquierda. No pedía mucho, lo único que pedía es que después de Cristo tuvieran sus 2 hijos. Es lo único que pedía. Modesta la señora, ¿no? Sí, bien modesta. Nomás quiero que uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como en México sería el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Gobernación. Son los 2 personajes más importantes después del presidente. El que gobierna toda la política interna del país, que es el secretario de Gobierno, o de Gobernación en este caso, y el secretario de Relaciones Exteriores, que es el ministro que presenta toda la relación del país con los otros países. Entonces son las dos caras del presidente, son el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores. Más o menos yo pienso que era lo que pedía ella, ¿no? Yo quiero uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le dice a ella, no, a ver, ¿dónde están tus muchachos? Mándamelos por acá. Si ellos quieren, pues que ellos me lo pidan, ¿no? Que no me manden a la mamá, ¿no? Que vengan ellos y me digan qué es lo que quieren. Y cuando vienen los 2 muchachos, les dice, ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber. Y se refería a su muerte. A su muerte. Pueden beber del vaso que yo voy a beber. Y ellos le dijeron, a la verdad, dice ellos, dijeron, podemos. A veces uno dice cosas que no sabe ni por qué las dice. Y uno dice, sí puedo. Pero la verdad es que uno no sabe si puede. Tampoco sabe en qué bronca se está metiendo. Cuando uno le dice al Señor, Señor, te quiero servir, no sabe en qué problemas se está metiendo. Señor, te doy mi vida, porque piensa bien lo que estás diciendo, porque te estás metiendo en una bronca muy grande. Te estás metiendo en zapatos que a lo mejor son más grandes que tu medida, porque es muy fácil decir, Señor, te doy mi vida entera y úsame lo que tú quieras. Pero ya a la hora de los cocolazos, ya dice uno, yo no quería esto, ¿verdad? Yo pensé que esto era más fácil, más. No es así. Y cuando ellos dicen, podemos beber, el Señor dice, pues sí van a beber. Sí lo van a beber igual que yo, pero el estar a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía, sino de mi Padre. O sea, de todas maneras,
O sea, se ahorcaron solitos, o sea, agarraron la chamba, pero no el privilegio. O sea, sí, también van a sufrir lo que yo voy a sufrir, pero el premio, ese no sé cuál les va a tocar, ya va a depender. Por eso a Dios no lo servimos por méritos, porque nunca sabemos qué pasa, ¿no? Unos corretean la liebre y otros sin correr alcanzan, ¿verdad? Y así es, ¿no? Y los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Cuando yo me puse a pensar sobre que Jesús dice, pueden beber del vaso que yo voy a beber, refiriéndose a su muerte, y que dicen ellos beberemos, y él dice, pues sí, lo van a beber, está hablando de una muerte de alguna manera solidaria con Jesús. Y de los 12 discípulos, el primer discípulo que muere es Jacobo, uno de los 12 hermanos. Y de los 12 discípulos, el último que muere es Juan, el otro hermano. O sea que al final uno murió a su izquierda y otro a su derecha, en el ciclo del sacrificio, de la vida, de la muerte. Uno murió primero y otro murió al último, como si pusiéramos una línea de los 12 y a Jesús en el centro. Entonces uno muere a su izquierda y otro a su derecha. Jacobo es el primero que muere. Hay dos Jacobos, Jacobo el hermano de Jesús y Jacobo el hermano de Juan. Y Juan es el último, ¿no? Y ahí hay mucho que aprender sobre esta historia, pero en Hechos 12 dice que cuando Jacobo es tomado, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes, son los Herodes Agripa, este es nieto es hijo de Herodes el Grande, nieto de Herodes el Grande, dice, echó mano a algunos de la iglesia para maltratar, o sea, para meterlos a la cárcel, maltratarlos, golpearlos, y mató a espada a Jacobo, que era un sistema de ejecución, cortarles la cabeza, matarlos. Y hermano de Juan, y viendo que con esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Se dio cuenta que Pedro era la cabecilla del grupo. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, 4 por 4, como si él fuera, no sé, el Mochorejas, o si fuera El Chapo. Sí, o sea, el Chapo, 16 soldados, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la paz. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y existe una palabra que a mí me gusta tanto. Algún día prediqué yo sobre los peros de Dios. Los peros de Dios. El pero es, sí, hay esto, pero. Y el pero dice que las cosas no van a ser como van. Antes de. Así, porque hay un pero. Y el pero significa que hay algo que va a parar aquí, que lo va a cambiar. Pero, por ejemplo, dice, pero Dios que es amplio. Pero Dios. Entonces los peros de Dios, búsquenos en la Biblia, los peros de Dios, y van a encontrar muchas enseñanzas de cómo Dios trabaja. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Y me llama la atención que el giro de esta historia es porque había un grupo de creyentes orando en una casa como esta, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Yo soy muy imaginativo. Yo empecé a leer la Biblia a los 12 años y no había televisión todavía en mi pueblo. Entonces yo leía la Biblia y yo tenía que imaginarme a David, a Goliat, a todo. Yo siempre tenía que imaginar. Tengo una mente muy viva cuando leo, ¿no?, la Biblia. Yo me imagino a la gente orando y yo pregunto ¿cómo estarían orando, verdad? ¿Qué dirían en la oración? Si ustedes hubieran estado en ese círculo orando por Pedro, ¿qué dirían? ¿Cómo orarían?
Si Pedro está en la cárcel, ya les mataron a Jacobo y ahora van sobre Pedro. ¿Qué contenido tendría la oración? Díganme así rapidito. ¿Cómo le harían ustedes? ¿Qué le dirían a Dios? Que lo ayude. Señor, ¿qué? Ayuda a Pedro. Señor, ayuda a Pedro. Líbralo. 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 Señor, liberta a Pedro. Señor, liberta a Pedro. Dale fuerzas para soportar. Señor, fortalece a Pedro allí en la cárcel, que no se rinda, Señor. ¿Qué más le dirían? A ver, piensa. ¿Qué más le ¿Cómo le Sería harían? un clamor, sería un ruego, Sería una súplica, Señor, por favor. Señor. No permitas que lo maten. No Señor. permita que lo maten, Señor. Permita que lo mate. Señor, lo necesitamos. Ayúdalo. Señor, para esto, era Herodes un demonio, ¿no? De autoridad allí sobre la iglesia para destruir. Y uno como iglesia, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿En los amigos políticos? No. ¿En el dinero? ¿En las influencias? ¿A quién iremos? ¿A quién buscaremos por respuesta? Si sirve tener un amigo en el gobierno, yo te lo digo. Si sirve tener dinero, pero si sirve tener dinero. A mí me gustaría tener dinero. Pero hay circunstancias donde ni el dinero, ni las influencias, ni los amigos, cuando el enemigo es más poderoso, cuando todos te dan la espalda, cuando ser amigo tuyo es un problema. Por ejemplo, cuando un cristiano cae en pecado, ¿cuántos se le acercan para ser sus amigos? Nadie quiere ser su amigo, nadie quiere quemarse, que lo vayan a comparar con él, pero es cuando más lo necesitan, es cuando está en la cárcel de su fracaso, es cuando más ocupa que uno interceda por ese amigo, por ese hermano, por ese pastor, por ese hijo, por esa persona, es cuando más necesitamos ejercer el acto de la intercesión. Pues dice que un amigo con dinero o sin dinero es un amigo. Sí, Que con dinero, en los sin momentos dinero, difíciles hago siempre tenemos que ayudarle a salir de Ajá, la situación en la que esté pasando. así es. Pero un verdadero amigo, pero cuando es amistad, conocido, ay, Sí. ¿cómo te defiendes? No? Pero aún los verdaderos amigos son probados en los tiempos de crisis. Sí, porque no son amigos de él. Sí, son probados en los tiempos de crisis. Pues serán amigos de verdad, pero dejan de ser amigos. Pues dejan de ser amigos. Y entonces la iglesia debe de entender que hay tiempos de salir y pelear. Y hay tiempos de ir a hacer una manifestación. Y digan, liberten a Pedro, liberten a Pedro, no más aborto, no más esto, no más aquello, no persecución. Pero hay tiempos que uno tiene que no pelear allá afuera gritando, sino sentarse a buscar a Dios, a pedirle ayuda a Dios. Yo los imagino, digo, Señor, salva a Pedro, liberta a Pedro. Ahora dice que Pedro estaba en la cárcel. ¿Cómo estaba Pedro? Pueden imaginarse Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Pedro sabía que lo iban a matar. Pedro Estaba debe de saber que tranquilo. iban a matar a Jacobo. Pero a Pedro no le importaba. Pedro estaba listo. Pedro estaba listo para irse. Cuando llega el ángel, él está en una se da, porque le dice ponte tus sandalias y siéntate, ponte tu capa. Él estaba, se quedó a dormir. Cuando uno lo van a ejecutar, otro día lo van a matar. No duerme la gente, no duerme. Son las últimas horas. Pero Pedro está tirado, las piernas sueltas, arrancaba. Sí, ya lo oyó, ya lo oyó. Entonces, eso es impresionante para mí sobre la fe de Pedro. Pedro dijo, si ya es la hora, él no pidió misericordia. No estoy listo, para mí, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Ahora sí era de a de veras. ¿Eh? Ahora sí era de a de veras. Ahora sí era de veras, porque uno generalmente el texto lo lee para uno al revés. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, ¿no? Si uno lo ve al revés. Para él era el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y yo estoy listo para ser sacrificado, dijo Pablo, ¿no? Entonces él estaba listo, ya para dormir, no tuvo problema, pero la iglesia hace oración.
salva a Pedro, liberta a Pedro, rescata a Pedro, ayuda a Pedro, ten misericordia de Pedro. Necesitamos a Pedro, Pedro es nuestro líder, nos van a quitar el liderazgo, Señor, no lo permita. ¿Cómo es posible que un grupo de personas, la Biblia nos dice si eran 10, si eran 20, si eran 5, si eran 50, era un grupo que ahí se reunía, era una iglesia, era la casa de la mamá de Juan Marcos, era de ahí se reunía una congregación. La gente está orando y esa oración llegó hasta el cielo. Llegó hasta el cielo, ¿sabes? A veces cuando uno ora, uno no se da cuenta de la trascendencia de la oración llega hasta el cielo. Y entonces Dios le ordena a un ángel. Qué bonito cuando nosotros oramos y se activa el reino de los cielos. Cuando oramos, empieza a haber movimiento. Y no porque Dios no sepa lo que Él quiere hacer, Dios quería libertar a Pedro. Pero si lo quieren, si quieren a Pedro, luchen por él. Si quieren un pueblo, intercedan por él. Si quieren una comunidad, intercedan por él. Demuéstrenle a Dios que están comprometidos con una vocación, con una misión. La oración no es para convencer a Dios, Dios está convencido. Yo estoy convencido que la oración no es para conmover a Dios, Dios está conmovido, tan conmovido que en la eternidad decidió darnos a su Hijo en sacrificio. No necesitamos ni convencerlo, ni redarguirlo, no. La oración lo que hace es ubicarnos en la línea de lo que Dios quiere. Es el que se pone en el hueco del muro, en la brecha. Y entonces Dios responde a la acción del ser humano. Por eso, cuando Moisés ora, le dice Dios, está bien que ores, pero es hora de, empieza a marchar y lo manda a que abra las aguas. Entonces, Dios lo quiere hacer, pero Él necesita primero que nosotros nos ubiquemos. Y la primera posición es espiritual. La primera posición es cuando doblas tu rodilla y dices, Dios, necesitamos esto. Y envía a su ángel. Y aquí empieza la parte para mí simpática de la oración y de los resultados de la oración en el esquema de nuestros pensamientos. Cómo nosotros pensamos cuando Dios obra. Es muy interesante cómo nosotros pensamos cuando Dios obra. Porque cuando el ángel viene y dice, Pedro, levántate, ciñe tus lomos, ponte tus sandalias. Pedro se levanta, pero él está imaginándose que está soñando, que es un sueño, que es una visión. Él no se imagina que está siendo libre. Él piensa que es una visión. Hay ocasiones cuando Dios está obrando y nosotros no nos la creemos. No nos la creemos. Pensamos que no está pasando. Somos tan humanos, estamos tan limitados, estamos tan acostumbrados a no recibir, o estamos tan resignados a nuestro estatus, que no cambia, que decimos, es mi imaginación. Y entonces él piensa que es una visión. Las puertas se abren solas. Los soldados no los ven. No sé si se detiene el tiempo. Ya ve como ven en las películas que se detiene todo, ¿verdad? Porque ellos no vieron nada. ¿Cómo es que ellos salen? ¿Cómo se abre la puerta? ¿Cómo salen entre los soldados? ¿Cómo es que no los ven? Todo eso es un misterio. Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? ¿Cómo ellos salen? Y cuando salen y están afuera, aquel personaje desaparece. Desaparece, ¿verdad? Y entonces cuando a él le da el frío de la mañana, de la madrugada, en la cara, en la banqueta, él se da cuenta que no es una visión, que no es un sueño, que no se lo imaginó. Él es libre. Para él fue como un sueño, pero al final era una realidad. Era una realidad, pero él no lo sabía hasta que se enfrenta con la realidad. Y así es todo lo que hacemos para Dios. Hay un momento cuando nosotros no nos damos cuenta que esto no es un sueño, se está convirtiendo ya, el engranaje de la mecánica de Dios empieza a funcionar, ya empezamos a ser parte de un movimiento espiritual, empezamos a ser parte de un proceso de liberación, empezamos a ser parte de un proceso de alcance, de transformación, de avivamiento, de lo que sea, pero
Todo comienza con algo muy sencillo. Dice, pero la iglesia hacía oración. Pero está acá, ellos están allá, pero ellos no sabían que estaba allá libre, ¿no? Pero está el Señor, liberta a Pedro. ¿Por qué estaban orando? ¿Por qué estaban orando? Para que Por la Dios lo libertad. libertara. Para libertad de Pedro. Y entonces Pedro ya está afuera, pero ellos siguen orando, ¿no? Y Pedro lo primero que piensa cuando está afuera es, ¿a dónde me voy ahorita? Porque estos me agarran sin me ver. Y se acuerda dónde está la iglesia. Y va para allá, pero sí volado, ¿no? Y entonces dice aquí en el versículo, en el versículo 13, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos, el que se llevaría después Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. De ahí se los llevaron, ¿eh? Donde muchos estaban reunidos orando. Pues ellos seguían orando y llega Pedro. Y entonces cuando Pedro llega, la puerta está cerrada. ¿Y qué hace Pedro? Pues toca la puerta, ¿no? La puerta del patio. Ellos estaban adentro en la casa. Y aunque todos estaban orando, ustedes saben que siempre, cuando hay un grupo orando, siempre hay alguien que se va y anda por allá. Ustedes estaban aquí, yo estaba allá sentado allá orando. Yo no sé si Rodri era una muchacha muy espiritual que estaba aparte orando, o estaba aburrida y se salió del grupo, o fue al baño. Fuera la primera mujer que había. ¿Eh? Fuera la primera mujer que había. O era la primera mujer, ¿verdad? Esa no la había contemplado. Entonces, quién sabe, era ahí una de las mujeres. Pero ella oyó que tocaban la puerta. Y los demás adentro, ¿qué estaban haciendo? Señor, salva a Pedro, liberta a Pedro, rescata a Pedro, Señor. Pero ella allá oye y va y dice, ¿quién? No se atreve a abrir, es de madrugada. Tienen miedo. ¿Quién? Y entonces dice él, soy Pedro. ¿Y qué hizo la muchacha? Dice que la muchacha se llenó de tanta alegría que oyó la voz de Pedro que no le abrió la puerta, se fue corriendo. Y Pedro sentía que ya lo agarraban de la espalda. Allá afuera. No No quería tardar mucho afuera. Mande. Y la No quería tardar mucho afuera. No, no, digo que tanto que imagínate el miedo, ¿no? No, abre, ¿quién es Pedro? Ábreme, Pedro. No, la muchacha corre a buscarlo y la iglesia ya está. Ni la oyen, ellos están Señor, salva a Pedro, rescata a Pedro, te pedimos por Pedro. Pero ahí está Rode diciéndoles, ¿no? Y entonces les dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Escúchenme, por favor, cómo somos los humanos cuando estamos intercediendo. Dice, y ellos le dijeron, ella dijo, aquí está Pedro allá afuera. Y le dijeron, ¿estás loca? Si Pedro está en la cárcel, ¿por qué va a estar allá afuera? Ahora, ¿qué no están orando por Pedro? Fíjense cómo oramos. Señor, salva a Pedro, liberta a Pedro. Pedro ya está aquí, está en la puerta. Estás loca, si está en la cárcel, por eso estamos orando, porque está en la cárcel. Por eso está en la puerta, porque estamos orando. O sea, pero nuestra mecánica es no aceptar la realidad de lo que nos cuesta trabajo hacerlo. Entonces, dice, más Pedro, entonces dice, estás loca, ¿no? O sea, esto no tiene sentido racional, no es lógico. Pero ella decía, no, es que sí es Pedro, tú lo viste. No, pero es su voz, sí es Pedro, no. O sea, entonces, el espiritual no falta, ¿no? El espiritual no falta, que no es con interpretación espiritual, algo que no entiende. Dice, no es Pedro, es su ángel. Es su ángel. Entonces, eso es eso ya de la guarda, pues, se parece al que viene, o sea, de seguro que ya le dieron cuello, pues. Su ángel. Es su ángel. Estaba bueno para el paseo. Digo, aquí, con esas ayudas. Pero ahí estaba el Señor, salva a Pedro, liberta a Pedro, pero a la hora de la hora, no estás loca, no es. No, es su ángel. Y Pedro allá dice, pero Pedro, pues ya Pedro está. Ahora yo les cuento adentro. Sí, a Pedro se le chinan todos los pelitos de la espalda. O sea, ábrame por favor. Entonces toca.
Dice, más Pedro persistía en llamar. Yo no sé si gritaba, pataleaba, golpeaba, pero él estaba diciendo, Vilma, ábreme la puerta, Vilma. Mas Pedro insistía en llamar, y cuando le abrieron y lo vieron, por favor, se quedaron atónitos. ¿Qué significa atónitos? Sorprendido. Sorprendidos, Boca con la boca abierta. abierta, o sea, mirando y no. Y no lo creían todavía. Pero ¿por qué estaban orando, pues? ¿Por qué estaban orando? Estaban orando por la liberación de Pedro. Y cuando lo ven, ¿qué pasa cuando hay una noche de milagros y está un paralítico y se ora por el paralítico y si el paralítico se levanta, la gente empieza a gritar? ¡Ah, ¡aleluya! Digo, ¿qué no estaban orando por eso? Amén. Entonces, ¿por qué se espantan? ¿Por qué empiezan como, sí pasó, sí pasó, sí pasó? Pues si por eso estaban orando. O sea, hay como que oramos por los milagros sin creer. Oramos por una respuesta sin esperar la respuesta. Intercedemos creyendo que no va a suceder. Equivocamos a todos. Entonces, lo que yo les quiero compartir a ustedes como su proceso de crecimiento, ¿no? Que hablamos, algo que nos dé crecimiento, es, oremos creyendo que las cosas van a suceder, aunque nos parezcan imposibles. Porque Dios llama a las cosas que no son, No se puede. como si fueran. Amén. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces la oración, para mí yo siempre he creído que la oración es algo para convencernos a nosotros mismos, no a Dios. Para ponernos en sintonía, para acomodarnos en la frecuencia de Dios y ubicarnos en el canal celestial. Cuando oremos tenemos que orar, sí con intensidad, porque tenemos una carga, pero con la lucidez de que estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, pero él haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hagan saber esto a Jacobo, el hermano del Señor Jesús, y salió y se fue a otro lugar. O sea, hay gente que dice, no, a mí si Dios me salvó, Él me va a seguir salvando y Dios me va a rescatar y Dios no va a permitir que me maten. No, o sea, si ya te salvó, o sea, pela gallo, o sea, escóndete, que no te encuentres. O sea, no te pongas de pechito. A veces los cristianos nos exponemos más de lo que deberíamos, de manera imprudente, diciendo, el Señor me tiene que salvar, el Señor me tiene que proteger, el Señor me va a cuidar. No, pues ya lo hizo una vez, o sea, ya no lo tientes, no lo provoques, o sea, ve y Pedro se fue a otra parte. Y eso me podría catalogar como tentar al Señor. Sí, puedes tentar al Señor diciendo, es que Él me tiene que decir, ya me necesito una vez. El de aquí en adelante, no, espérate, Dios actúa en momentos excepcionales. Dice la Escritura, no limpió a ningún leproso de Israel en el tiempo de Elías, de Eliseo, sino solamente a Naamán. Y a la viuda que fue a alimentar, fue nada más había muchas viudas en Israel, nomás alimentó a la de Sarepta, ¿no? Entonces hay momentos en los cuales Dios hace milagros que no son repetidos, que son únicos, suceden. Ahí invitaron a predicar para suplir a un predicador americano que iba a venir, un tejano, a Tuxtla Gutiérrez, a un evento muy grande en la Plaza de Toros San Roque, y yo estaba predicando en La Paz, iba para volar a Tijuana, y me dicen, necesitamos un predicador para que predique en la plaza. El predicador no viene por trámites legales y necesitamos un predicador. Le digo, hay muchos evangelistas, yo no soy evangelista. Yo soy un predicador, soy maestro, no soy evangelista. Dice que necesitamos un predicador. Le digo, hay otras opciones. Digo, ya las vimos 4 opciones, tú eres del quinto. Si tú nos dices que no, ya no hay tiempo, faltan 2 días. O sea, no fui la primera opción, pero bueno, a falta de pan, buenas son cenas, y entonces me invitaron a mí y yo fui a predicar a la Plaza de Toros, como 5,000 personas. Impresionante. Yo tenía un problema de columna, un dolor muy fuerte, y yo le dije, Señor, ¿cómo voy a predicar una cruzada de milagros? Porque era en la noche. Si yo vengo con la columna, que traigo un dolor insoportable, tuve que estar acostado todo el día, y llegué al hotel, acostado todo el día, ayunando, orando,
Y nomás levantarme, bañarme, caminar despacio a taxi, ir a la plaza y de la entrada de la plaza a la plataforma, caminar con tanto cuidado por el dolor que trae. En cuanto subí a la plataforma para predicar, desaparece. Y empezamos a ministrarle a la gente, primero desde arriba, luego me bajé, al final, ahí Dios hizo un milagro con el hijo del pastor Robertón, iba muy enfermo el niño, el mayor, y entonces pueden preguntar al pastor Robertón cómo el Señor sanó a su hijo instantáneamente en esa oración, esa primera noche. Había una mujer orando con sus manos levantadas, llorando, con su boca abierta, llorando. Y yo hice algo que nunca había hecho antes ni nunca he vuelto a hacer después. Tomé su barbilla y soplé en su boca. Y la hermana cayó. Y siguió orando por la gente. Como a las 3 semanas me llama un pastor para invitarme a otra cruzada por la mesilla, allá por Puxitic. Fue está el velo de novia, la cascada, y un ejido. Ahí me invitaron a dar una campaña. Yo le dije lo mismo, yo no soy evangelista, porque yo no soy evangelista. Yo soy pastor, soy predicador. Digo, lo que ustedes vieron allí, eso es lo que pasa, nada más. Pues eso es lo que quiero, dijo él. Porque mi esposa es cantante y perdió su voz. El médico le dijo que tenía sus cuerdas vocales dañadas irreversiblemente, que ella no iba a volver a cantar. Pero usted pasó, sopló en su boca, su garganta está limpiecita y está cantando mejor que nunca. Mejor que nunca. Dios había sanado a aquella mujer de sus cuerdas vocales. Ahora, ¿cuántas veces he hecho eso? Una sola vez, nunca más lo he vuelto a hacer. O sea, hay tiempos del espíritu, tiempos donde, o sea, ¿cuántos cantantes son sanados de su garganta? O sea, no es así no son enchiladas, son momentos que Dios hace por alguna razón específica. Entonces, no libertó Dios a Jacob, pero sí libertó a Pedro. La misión de Jacob había terminado, la de Pedro estaba empezando. Dios tenía un propósito muy grande para Pedro. Entonces, en la impresión que ustedes hacen, están incluidos ustedes tal vez en el propósito de Dios, pero otras veces será que Dios va a responder hacia otros, o sea, levantando personas que hagan por lo que ustedes están orando aquí. Y los tiempos de Dios son perfectos. Y eso es lo que yo puedo compartirles este día. Creamos en los milagros de Dios, creamos en los tiempos de Dios y creamos también en los milagros especiales, únicos, que suceden con un propósito divino, y convenzámonos a nosotros mismos que al que cree, todo le es posible. Amén. Gloria a Dios. De eso se trata esta oración. Ahí está la hojita donde las peticiones, dice intercesión por salvación, liberación y conversión. Desde el principio yo les dije a los hermanos, vamos a orar, pero vamos a orar por aquellos, no por nosotros. Vamos a orar por aquellos, porque el bien que nosotros pidamos para aquellos, Dios lo va a hacer sobre nuestras vidas. Así que enfoquémonos en orar. Y después les voy diciendo, demos gracias a Dios, porque desde el principio Dios ya contestó esta petición. Y hoy dice que está obrando. Aquí nosotros lo hacemos. Él está obrando. Entonces, mire, yo tengo 68 años, pasaditos. Yo ya me quiero jubilar, yo ya no quiero ser pastor, yo ya quiero estar tranquilo en un lugar, si es posible en una playa, en una casita que sea sencillita, salir a caminar allí, y comer cocos, plátano, yuca, y un pollito. Pero yo estoy listo para irme, pues. Yo ya serví a Dios más de 40 años. Y yo ya estoy listo para morirme. Pero hace pocos días yo pensé, pero qué tanta prisa tengo yo, pues. Sano estoy en lo que cabe. No me siento acabado. O sea, ¿por qué tú ya sientes que ya es hora de ir? No sé si sea una especie
de cárcel de conformidad, ¿no? Es decir, no, ya cumplí, ya lo hice en la iglesia, lo hice en el gobierno, lo hice en la política, lo hice en muchas partes, en la escuela, en la educación. Pero ¿qué más tiene Dios para mí? Entonces, este día, esta mañana, porque yo le decía al Señor, ¿por qué a las 3 de la mañana? O sea, yo tengo ya como 10 días que viajando del carro, ¿no? Hasta Guadalajara y luego de ahí en autobús y no he parado, estoy cansado. Y cuando me dice la hermana Chela, es a las 3 de la mañana, véngase. Digo yo, bueno, está bien. No sé decir no cuando es el tema de eso. Pero yo lo que les voy a pedir es que ustedes dejen lo que están haciendo y se pongan de pie y vengan y oren por mí. Hoy quiero que ustedes intercedan por mí. Quiero que le digan a Dios. Amén.